Muy buenos días, mi nombre es Wilfredo Murillo, conductor de Legal Cats, un espacio desarrollado por ESAM Business Law. En esta oportunidad tengo el agrado de conversar con un abogado referente en la industria legal en el Perú, un abogado corporativo conocido y reconocido a nivel de Latinoamérica, mi gran amigo Jorge Lazo. ¿Cómo estás, Wilfredo? Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a ESAM por esta oportunidad de compartir algunas ideas y algunos conceptos sobre el desarrollo de la profesión y la actividad jurídica en el Perú. ESAM, cuando armó este espacio, una de las cosas que nos dio a los conductores era libertad para poder conversar temáticas. Si bien es cierto, la audiencia de ESAM está muy familiarizada con la conformación técnica, hoy no vamos a hablar mucho del derecho corporativo, sino vamos a hablar de la industria, de la profesión. Lo que tú quieras. Y yo creo que una persona con la que hemos tenido buenas conversaciones al respecto ha sido contigo, y quería trasladar esas conversaciones y esos, en su momento, buenas cenas, buenos almuerzos, y hoy aún algo más tranquilo, de conversaciones sobre el mercado, traerlo por aquí. Jorge, cuéntame un poco, ¿cómo ves tú el mercado actual? Primero vamos a hablar de los abogados. ¿Cómo ves a los abogados de ahora? ¿Cómo los diferencias de los abogados de tu generación, de la generación? ¿Cómo ves un poco tu análisis del mercado en este momento? Mira, hay cosas, y muy abierto, pero esto va a ser muy improvisado porque no hemos preparado unas preguntas y respuestas. ¿Ves diferencias? Hay algunas que sí se mantienen en el tiempo. Y como alguna vez te comentaba, creo que todavía uno de los temas complejos en el desarrollo de la profesión del derecho viene de la propia formación universitaria, ¿no? Yo siempre te comentaba, cuando uno estudia administración, cuando uno estudia economía, desde el inicio se va preparando para trabajar a nivel grupal, en una corporación. Entonces empieza a absorber lo que va a ser en el futuro su inserción en ese tipo de organizaciones. El derecho todavía es, a pesar de que te den formaciones, digamos, más técnicas, financieras o de otro índole, no te forman, por ejemplo, como un futuro manager o como una persona preparada en gestión o incluso a formar parte de una organización. Pero a ver, ¿tú crees que eso sí se mantiene tanto en el pasado como en el presente? Ahora, cuando me preguntas qué habilidades desarrollas, cómo los ves de distintos, hay cosas que sí me parecen más interesantes. Por ejemplo, en la escuela tuya, ¿qué sientes que hoy no se encuentra en esta generación de abogados? Bueno, es que hoy día hay más herramientas también, mayor capacidad de investigación. Okay. Había mucho interés por la investigación, y porque la investigación se desarrollaba en un entorno más complejo. O sea, todavía recuerdo, el profesor que entregaba en fotocopiadora, ¿no? La lectura a leer, y quien llegaba más rápido la mandaba a fotocopiar, y entonces había toda una premura. Hoy día, y para bien, ¿no? El acceso a la información es mucho mayor, parte que las mismas universidades te dan mucho más acceso, parte que el sistema digamos, internet te permite acceder a más información y hace más simple el acceso a la información. Pero Jorge, si te dijera que creo que hace un par de días me llegó una noticia de que un alumno estaba reclamando que leía mucho, que los profesores no le podían dar, creo que no sé cuántas hojas como máximo para estudiar a los alumnos de derecho, y que era un reclamo que algunos lo consideraban justo. O sea, mira, no estoy criticando a la generación de ahora, pero sí creo que hay ciertas cosas que se están dejando de hacer. Porque los mecanismos, las destrezas, vienen de la mano de cómo los entornos se desarrollan. Pero leer no debería ser una destreza que debe tener todo abogado. Mira, la lectura es una afición o un hábito que sigo perdiendo en general. No solo estoy hablando de abogados, en general. Antes mucha gente pasaba el tiempo y pues se tomaba la molestia de leer el periódico, ¿entiendes? Era muy frecuente la compra de libros, la gente leía novelas. Eso ha ido transformándose en el tiempo, ha ido cambiando, y la afición con la lectura ha ido perdiéndose. La gente ahora ve resúmenes de noticias, ¿me entiendes? O sea, ¿tú crees que igual este tema de la lectura... Tú lees a través de audios, claro. Te compras libros por audio. Salvo a caminar, y eso, aunque no lo creas, marca una pérdida del hábito de la lectura. Yo creo que no es un tema que solo afecta a la profesión de derecho. Lo que va a pasar es que va de alguna manera a reflejarse esa deficiencia en la lectura con mayor fuerza en el ejercicio de la profesión.
Evidentemente. Porque es una profesión donde tienes que leer claramente. Que leer y no puedes quedarte simplemente con el titular ni con lo que dice el primer párrafo o el resumen de... En estos tiempos, sobre todo, actualizarte mucho. Porque el derecho cada vez está, y siempre lo fue, pero ya cada vez está más inmerso en la actividad humana. Y la actividad humana se ha vuelto muy variada. Entonces, para yo poder entender o regular mejor la actividad humana, tengo que conocerla. No te digo que te vuelvas un experto, pero tienes que tener alguna noción de cómo funcionan algunos sectores productivos, cómo funcionan algunas actividades sociales, tener alguna noción de la idea antropológica, filosófica, y no como un estándar, ¿no? Porque simplemente tu criterio te tiene que llevar a veces a tomar determinadas decisiones o formas de actuar dependiendo incluso de la jurisdicción donde te quieras desarrollar. Y aquí voy a tocar un tema que es algunas veces sensible para algunos, que es este tema de la nueva tendencia del equilibrio de vida versus lo que antes los socios de estudios desconocían rotundamente lo que era un equilibrio de vida. O sea, ojo, si uno ve cómo han ido evolucionando, hoy las firmas líderes están pues gestionadas por socios que entendieron que el equilibrio de vida en ciertas profesiones y para cierto tipo de alcance de objetivos de crecimiento pues no era una opción tan a la mano. Hoy existe una generación que sí busca también el éxito, pero también con el equilibrio de vida. ¿Tú crees que esto se puede, o sea, cómo lo ves tú ahora? Porque tú eres un abogado que ha dedicado gran parte a lanzar una firma y pues... Mira, es que partamos por una visión más compleja, ¿no? Y va a depender mucho de qué es el éxito para ti, ¿me entiendes? Yo una vez conversaba con un buen amigo mío argentino, Jaime Fernández Madero, a partir del tema de consultas, y él me comentaba, sin mencionar nombres, que en algún momento lo llaman de una de las firmas más importantes de Argentina para informarle a su asociado estrella que próximamente iba a ser socio de la firma. Y me comentó esto a raíz de simplemente analizar este tipo de preguntas. A lo cual esta persona le comentó que se entristecía, pero estaba a punto de anunciar su renuncia. Entonces él le comentó: ¿qué firma te va a jalar? ¿A dónde te vas? No, a ninguna firma. Voy a hacer una firma con algunos amigos míos y ya quiero desarrollarme así porque, bueno, ya tuve la oportunidad de trabajar en una firma de este tamaño, hacer transacciones importantes, pero hoy siento que parte del proceso de mi vida es llevar, digamos, una visión mucho más global de cómo quiero que pasen mis días, ¿no? Yo entiendo ese punto de que el éxito depende de la percepción de cada uno, pero ¿tú crees bajo este modelo de equilibrio puedan nacer firmas como las que hoy lideran el mercado? O sea, estamos hablando de liderazgo objetivo, no de la percepción del éxito, porque la percepción del éxito efectivamente cada uno tiene su propia percepción, pero en el mercado ¿eres líder o porque eres el que más factura, eres el que más abogados tienes, eres el que más impacto genera? Sí, claro. ¿Tú crees que se puede lograr ese liderazgo basado en un equilibrio? Ojo, que tú sabes, yo hago deporte, o sea, yo sí trato de tener equilibrio en mi vida, pero también pues tenemos un ritmo de trabajo muy intenso. Entonces, a ver, a estos refranes desde la abuelita, como dicen siempre, ¿no? Ni tan lejos que no lo alumbre, ni tan cerca que lo queme. Yo creo que quizás atrás o detrás, perdón, para ser más exactos, de lo que algunos llaman equilibrio de vida, no puedes tener un abuso del tiempo, ¿no? Y decir, no, mi equilibrio de vida no. Cuando tú te comprometes, y muchas veces te comprometes, sobre todo en el ejercicio del derecho, en mi opinión, y siempre lo he compartido, para mí es más fácil estudiar derecho que ejercer derecho. O sea, pasar por la escuela. Hay escuelas profesionales mucho más difíciles para concluir que la escuela de derecho, pero el ejercicio de derecho después es muy complejo, sobre todo en las firmas. Entonces hay un tiempo, tienes que estar absolutamente consciente de que te exige un ritmo de trabajo muy fuerte, ¿no? Y que si tú quieres llegar a tener éxito vas a tener que desarrollar varias disciplinas, porque el ejercicio profesional del derecho en la conclusión final exige muchas cosas, ¿no? Muchas veces uno ve a los socios líderes en las firmas y piensan que ya están en una etapa más o menos del Olimpo. Mentira, son gente que tiene que
le ha añadido más bien cada día más funciones a su actividad. O sea, la actividad inicial de trabajar y desarrollar buenos informes, la de rentabilizar y la final la de socializar y traer clientes. No vas dejando uno en el camino. Y finalmente si llegas todavía a un cope mayor a la de gestionar y administrar, con lo cual se puede volver absolutamente complejo. Entonces, mucho tiempo esforzado. Son temas donde tú vas a tener que optar, no sé si ese es el camino que quieres. Ahora, eso tampoco significa que pues, pierdas detalle de vida, practicar deporte, cualquier afición, y poder combinar, porque además es muy importante en la penúltima fase de la que comentaba, que tengas una vida social o unos hobbies desarrollados. Son los que te van a permitir a ti, ¿no?, empezar en un proceso de captación de clientes. Esto nace del trust americano, confianza. Yo creo que además de un buen trabajo, pero antes de un buen trabajo, el cliente llega a ti porque tiene confianza. Confianza en ti. A lo cual es un binomio que tienes que tener. Para saber confianza, muchas veces tienes que tender puentes en situaciones que no necesariamente son jurídicas. Esta persona sienta a través de tus distintas actividades de la vida que puede conferir. Quisiera solo para concluir, no sé, solo para concluir, decir sí, o sea, definitivamente yo creo que sí se puede dar éxito con buena calidad de vida dentro de, digamos, sin abusar del principio de calidad de vida. Claro. Porque esta profesión te exige determinados sacrificios y no hay otras actividades. Claro, no. Sobre todo para liderar un mercado, ¿no? Sobre todo si es que quieres tener un posicionamiento en el mercado de liderazgo de impacto. No, sino igual tu modelo de éxito, como bien lo defines tú. Y si tú tuvieras que definir el abogado de hoy en palabras y el abogado de antes, o sea, y cuando el abogado de antes vamos a poner acá dos generaciones antes, o quizás la tuya, a ver, si tú definías un abogado de tu generación, ¿cómo lo definías? En resumen, yo te digo, yo tengo una visión más, un abogado multidisciplinario, con una visión mucho más holística, con ciertas reglas en los negocios, la importancia del relacionamiento y del trabajo pensado a futuro. Solía ser una persona con habilidades destacables, pero también con un nivel de autoexigencia muy, pero muy fuerte. Sí, clarísimo. Con vicios y errores propios de una de las cosas que yo te digo, ¿no?, que veía en la definición de la anterior, el fuerte peso que tenía el ego en la formación del abogado. O sea, eso, digamos, era mi definición. Esa es mi definición. No, y definición que calza inclusive ya más allá de mi generación. O sea, tú ves, y he tenido la oportunidad de compartir, conocer y en algunos casos tener amistad con abogados que realmente eran unos todistas apasionados del derecho a puristas, sobre todo. O sea, jugaban en todos los terrenos. Eran absolutamente completos, te digo. Eran abogados fenomenales. Que se me vienen muchos a la mente, no voy a mencionar ninguno para que no haya hacerlos entre todos, pero eran profesionales impecables. Tienes un mérito. Ya nuestra generación, mi generación, ya empieza a dejar esa visión, digamos, multidisciplinaria y va empezándose a ir por la especialización, que se recrudece después con el tiempo, ¿no? A mí en varias entrevistas, pero en otra universidad, me decían, ¿qué hago para ser un buen abogado de mercado de capitales? Apréndete bien el Código Civil. No, pues me quedan mirando, ¿pero por qué el Código Civil, señor? Ahí aprende lo que es una opción. Ahí aprende lo que es una dación en pago. Ahí aprende lo que es una cesión de derechos. Jorge, para no hay una cesión de posición contractual, ¿no? Llevando que hemos colado. ¿Tienes un mentor? ¿Alguien a quien tengas como referencia en tu formación? O sea, tengo varias personas a las que admiro y varias personas que han contribuido en mi formación. Inclusive te diría un no abogado, Paco. ¿No? ¿Lo puedes comentar? Por ejemplo, para mí, yo diría categoría de mentores, Jean-François Patarán, que paz descanse, una institución, un conocedor del mercado financiero y bancario, del cual tuve el enorme placer de haber sido subordinado. Él fue mi jefe, un francés economista, graduado en ESSEC, como doctor en economía, un profesional que recibió el premio Charles de Gaulle acá por su trabajo, y a quien siempre recuerdo. O sea, por más recuerdo, si se me quiere un poquito la voz, porque el recuerdo siempre emociona. No, y ha habido muchos abogados que han participado en mi vida. Osvaldo Junzco, que es un profesor y abogado que ha sido muy importante en mi desarrollo profesional, que siempre estaré
eternamente agradecido, ¿no? Agradeció a las personas que me permitieron formar parte de sus organizaciones, como Jorge Muñiz. Entonces sí, varias personas a las cuales es. Y esto deviene ya a una pregunta que creo que en el mercado, cuando hemos conversado acerca del desarrollo de las firmas, una de las firmas que inevitablemente marcó una pauta en su momento y destacó fue la tuya. O sea, cuando tú construiste Lazo de Romaña y Galwif en su momento, tu firma pues pasó de nacer y en 10 años digamos, obtener uno de los premios más importantes a nivel regional, que es el Latin Finance Awards. O sea, una premiación que entiendo que no muchas firmas en el Perú lo han obtenido. Cuéntame un poquito la historia, pero yo sé que el espacio no nos va a dar para contarlo a detalle, pero cuéntame un poquito la historia del estudio. Cuéntame un poquito cómo nació la firma y cuál es, desde tu perspectiva, ha sido un poco el paso a paso. Claro, lo que ha ido, flaquísimo. Mira, la firma se crea con una idea de brindar al mercado un sistema de asesoría moderno, que suena como cliché, pero que tenía que ver fundamentalmente con combinar las actividades profesionales mucho más, unir las distintas áreas, ¿no? Para que podamos trabajar de manera interactiva y colaborativa, un área de competencia con un área corporativa, en una transacción de M&A, pero que no solo sea un consultor, sino que juntos formemos parte de la transacción. O sea, que hoy ya se entiende que es normalmente como trabajan los estudios, pero en ese momento podría sentir que era un espacio, ¿no? Una visión más pragmática. Porque hecho de paso, la firma tenía, ¿cuántos años cumples tú como haber fundador? 2006, ahora más o menos ya 20 años. Más o menos 20. O sea, hace 19 años el concepto de la atención multidisciplinaria de un caso, o sea, de la interacción de las áreas distintas, ¿no? Eso era un tema. Otro era lo que había percibido yo en la actividad en el banco. Yo venía de un banco, venía de un estudio, pasé a un banco y termino fundando la firma. Entonces, en un banco te empiezas a entender también las necesidades que tiene una empresa. Soluciones rápidas, más prácticas, en que empiezas a sentir que tu informe enorme a veces es importante, a veces no es importante, donde un correo puede solucionar mucho más el problema, donde tú tienes que saber qué tipo de informe le diriges a un directorio. No siempre, porque el director tiene, como se dice, no más de 7 minutos de concentración en una presentación, pero no puede entrar a una presentación como firma de abogados a un directorio y hacer una mega presentación. Y así nació la idea del estudio. Y entonces, y tratando también de fundar pilares que eran, digamos, de inspiración ya personal, ¿no? Como el paritarismo, el tema de la igualdad digamos, de oportunidades en general. Claro, porque no solamente era la equidad en cuanto no puede ser a la mayoría, sino también a quienes componían la firma, ¿no? Así es, ¿no? Y además, por ejemplo, nosotros promovimos mucho, fuimos de los primeros, por ejemplo, en firmar la comunidad, el acuerdo de la comunidad LGTB para firmas de abogados. Fuimos de los propulsores, trabajamos mucho los temas de pro bono, de diversidad, y la diversidad y la equidad en todos sus aspectos. ¿Cuál crees que fue entonces uno de los pilares que permitió que la firma creciera tan rápido? Porque la firma creció rapidísimo. O sea, en 10 años ustedes se volvieron uno de los principales competidores en el mundo corporativo. ¿Qué crees que permitió ese crecimiento tan Creo que ese servicio ágil, de pronto una capacidad de movimiento también en el mercado importante, una buena estrategia de marketing, autoelaborar, y luego, bueno, algunas veces ya funcional con participación tuya, pero eso fue, creo que o sea, ¿crees tú que uno de los pilares viajar mucho, hacer el sueño, cuando a veces me reí mucho en una época de mi vida, ¿no? Cuando hicimos el misión y visión de la firma en su primera fase, tuve, no sé si consciente o inconsciente, la vanidad de poner una firma reconocida en el mercado regional, ¿no? Pues en el mercado regional. Y cuando ya en el 2018 nos dan premio al estudio de la mejor estudio de la región andina por Latin Finance, dije, oye, no era un sueño. No era un sueño, como el cual iba a todos, o sea, plantees un sueño con la disciplina y van a poder alcanzarlo. No, aparte, en su momento el estudio era el lugar donde todo el mundo quería trabajar. Sí. Aparte por las remuneraciones, los beneficios, tú llevabas
Creo Y eso a partir de lo que preguntabas, cómo es la nueva generación, eso todo, y hay algunos abogados o practicantes me comentaban que nos decían el Google y los selectivos de abogados. Pero a veces también en esas pruebas y error, y tú me preguntas, oye, ¿confiesa algún error? Que No, justo venía, porque así como... quizás, y venía la pregunta que me hacías hace un momento, oye, sí, por ejemplo, creo que el haber tenido una dinámica así, y seguro alguna firma escucharán, creo que otra vez, ni tan lejos que no lo alumbre, ni tan cerca que lo... Porque, a ver, evidentemente el estudio pasó una crisis. Sí, vale. Y yo creo que una de las cosas que les cuesta a los profesionales y en general a la profesión y en general al abogado de una generación es entender que en algún momento uno puede estar en una posición de crisis, de debilidad y de lo que fuera. Todo, tú tienes que saber simplemente identificar rápidamente dónde están tus... Primero, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué crees que llegó a tener un estudio, a tener un estudio con un crecimiento tan grande, con un reconocimiento tan grande? Llevó a tener un estudio de una situación de crisis importantes. Mira, hay varias cosas que son importantes. Creo que el tiempo te enseña que los crecimientos apresurados no son tan buenos, ¿ya? Que los crecimientos sostenidos son mejores. Lo que pasa es que cuando estás en el ímpetu del crecimiento, a veces no tienes esa capacidad de reflexión y decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a crecer más lentamente. Entonces te haces te llena mucho ciertas situaciones. Y otra vez, por ejemplo, yo me acuerdo hasta ahora y vuelvo a citarlo a mi amigo Jaime Fernández Madero. Y él en una charla, pues organizamos charlas, imagínate, y traíamos profesionales como Jaime Fernández Madero para que den capacitación a los abogados en general. Y en una de esas yo le una pregunta de la cual yo ya sabía la respuesta. Cuando tú fundas Brochure Fernández Madero, que fue un spin-off y un spin-off exitosísimo, ¿cuántos sintieron ustedes en Brochure que ya habían pasado las grandes ligas? Dijo, cuando fuimos abogados de Goldman Sachs. El día que lo hizo en la charla, veníamos a hacer la tercera transacción consecutiva con Goldman Sachs. Entonces, hay momentos donde tú que puedes perder en el momento de mayor cúspide y no darte cuenta que los crecimientos no... Y sobre todo crecimientos, yo creo que ya me enseña algo, tienes que hacer crecer área por área. Primero, si apuestas un área, dejar primero que esa área sea rentable para después pasar a construir la siguiente área. Si tú construyes varias unidades de negocio en simultáneo, ¿no? Que inicialmente son deficitarias, como todas, o sea, no hay ningún problema, así se comienzan todos los negocios. Entonces uno de los temas viene en que estás abarcando mucho. Tú debes dejar, hoy ya tú me preguntas de mí, lo que yo haría en el reconocimiento del pasado es, uno, no sería tan Google. Dos, creo que hubiese dejado que cada área madure inicialmente. Porque muchas veces creces también porque hay clientes que te dicen, oye, tienes que tener tal área, Claro. que tener. Y luego vienes y ya te estabas iniciando una área y abres otra área. Entonces, Claro. yo creo que esas cosas son cosas que uno va mirando hacia atrás y va diciendo, oye, son errores de cálculo que vas haciendo, y obviamente en la medida que tú vas apareciendo más, creciendo más en el mercado, eres el nuevo del grupo. Y si tú te acuerdas del colegio, siempre el nuevo que llegaba al colegio, el nuevo siempre era... ¿Tú crees que es eso? ¿También tú crees que ha habido o hay todavía en la industria esta sensación de querer golpear al que destaca? Mira, yo siempre hay algo que... O sea, te lo digo esto porque hay abogados que me lo dicen, que sienten que, oye, no puede ser posible que nos den famoso, nos demos no vuelve. O sea, te digo esto porque nadie lo dice públicamente. Pero yo te hago la pregunta porque algunos dicen que no, pero yo te digo, recibo mucho de socios que me dicen, oye, Wilfredo, yo no entiendo. Hay un primer punto de partida. Y aquí escuché yo alguna vez a algún famoso entrenador de fútbol internacional que decía que más del 90% de los goles en un partido de alto nivel nacen por errores de la defensa más que por aciertos de los delanteros. Entonces, yo no te podría negar que efectivamente existe eso, pero eso no es la razón de que algo se mueva. Las razones vienen por los errores que tú cometes. No por la responsabilidad. Es fácil de decir, no, es que yo no fui el más simpático para toda la comunidad. Esos además son, de alguna manera, creo, argumentos no justificables. Tú me estás preguntando, lo que yo justifico son mis errores. Mis errores fueron esos. Tus errores fueron
acelerar el crecimiento de la firma y mantener, digamos, en paralelo muchos proyectos que partían. Muchas áreas, efectivamente. ¿Y qué pasa? Cuando tú creces aceleradamente, a veces pierdes tema de reflexión. Y en algún momento te comentaba, eso tiene que ver con el recluting. Claro, tú dirías, oye, tú en algún momento tuviste un recluting muy alto porque reclutabas de muy buenas firmas. Pero pasa cuando los equipos de fútbol quieren ser campeones rápido. Que reclutan jugadores que ya muy maduros, que traen su propia formación. Entonces me tocó a mí que en la misma firma tenía varias culturas de firmas internas. Y amalgamarlas era bien difícil, porque liderar a los abogados no es muy fácil, ¿eh? Ese es el otro gran reto que tienen en general todas las firmas. El liderazgo del socio. Yo he visto alguna vez alguna frase en alguna presentación, revista, lo que fuera, que decía pues que liderar abogados era como pastear gatos, ¿no? No, tú pasteas ovejas y las ovejas dicen por acá, eso te pasa en una empresa. Tú te vas a cualquier corporación y el abogado siente que él es su propia empresa. Y eso es una de las dificultades del management. Entonces se dispara, tú le dices y por acá y sale y ya se va por allá, ¿no? ¿Qué aprendizaje, ahí Jorge, resumirías tú de esta etapa en la que el estudio se encontró de crisis? ¿Cuál sería tu mayor aprendizaje o esos aprendizajes que tú has extraído que hoy ya estás en una nueva etapa? Pues las que te digo, o sea, el crecimiento tiene que ser lento. Tienes que de alguna manera mirar de amalgamar una relación ahora sí con personas con las mismas líneas de pensamiento. No te digo mal o buen pensamiento, simplemente la misma filosofía empresarial. ¿Hacia dónde me quiero ir? Que es importante en todos los conceptos del FE. No solo para el derecho, en general. Y vas mirando y diciendo, oye, ¿qué debo hacer? No vuelvo de verse, no debo hacer nada. Yo te tengo que hacer una pregunta, Jorge, porque eso es una cuestión que siempre me lo han dicho. Y el tema tributario, ¿alguna recomendación para no volver a estar en algún problema de ese tipo? ¿Qué crees que pudo haber pasado? A ver, esto es un tema de organización económica. Esto es que tú cuando facturas una cantidad enorme, se desarrolla enormemente. Entonces, las organizaciones legales son organizaciones que fluyen mucho sobre la base del calzar el ingreso con el egreso. Cuando tú tienes calzado eso, ¿no? O cuando en un momento piensas que el siguiente mes va a ser mejor que o que las áreas que le apostaste van a empezar a producir más, tienes eso. Después la planificación es la correcta, que es la planificación que paga lo que tienes que pagar, o sea, corresponde, no generando ningún tipo de artificio ni situación de pero esto es el tema. Tus ingresos tienen que ser. O sea, digamos que ahí el tema tributario tiene que ver también con una gestión financiera. Pero la gestión financiera, el orden financiero viene por una fase previa, ¿no? Es la fase de qué diseño y plan de negocio has hecho. Muchos estudios y lo que pasa es que mucha gente de repente no está o se cae desde el punto más importante. Cuando tú decides abrir unidades y tus expectativas de retorno son más inmediatas, ¿qué es lo que termina pasando? Terminas teniendo forados. Claro. Y eso va a generar. Eso es lo que va generando. Y muchas veces lo haces con la propia presión también del mercado y de la clientela que te pide abrir una oferta diaria, ¿no? Y aquí ya, Jorge, Y ahí te digo, el tema también es bien difícil también la promoción de la venta. No es fácil conseguir abogados que tengan capacidad de venta. Que esa es una cuestión que hoy en el mercado se está requiriendo bastante. Jorge, ya vamos a entrar en un último bloque, pero ya sí, más que todo, preguntas rápidas, a ver qué opinas tú. Socios, este tema de salidas y movidas de socios, han de ser un mercado donde tú estabas en una firma y que se mueve un socio era como una gran sorpresa. ¿Qué crees que está pasando en el mercado ahorita con los socios? Porque hoy hasta los naming partners, o sea, los socios nominales de nombre ya se están... A ver, mira, esto es muy fácil en la vida. Yo creo que... Pero antes no pasaba. Quizá porque siempre digo, y probablemente va a sonar claro, los problemas maritales afloran cuando viene una crisis económica familiar. Cuando el mercado se contrae, empiezan a aparecer muchos más problemas. Cuando hay bonanza, y tuvimos años de bonanzas, cuando hay felicidad, todos son felices a su manera. Pero cuando a mí me dicen, oye, ¿dónde están los cambios? ¿Por qué no hacen los cambios así? Todo? Yo quiero retomar una parte anterior. La sociedad en el derecho, mira, siendo abogado, es una sociedad bien anómala.
Si tú mañana decides poner un negocio con tu amigo, ¿qué te va a decir tu amigo? Ya, ¿cuánto pones tú y cuánto pongo yo? Claro. Sí, el concepto de cualquier no abogado, ¿qué significa ser socio? Ambos ponemos, ambos invertimos y ambos Tú ganamos. pones más, tienes más, tú pongas ya más, ¿no? Pero en derecho, tú tienes el socio que no ha invertido. Pero viene con el deseo de decidir sobre... Claro, bueno, yo creo que el abogado, desde que nació, ¿cómo se llama? Siempre quiere decidir y siempre quiere... O sea, no apuesta, o sea, es... Pero yo creo que también ha habido... Entonces, ¿qué pasa? En el devenir, y muchas veces te pasa, de querer tú tener la mayor cantidad de profesionales buenos, y no se dice, fideliza al cliente, el abogado fidelizador, se empiezan a crear historias, empiezan a aparecer, pues, los socios y en el crecimiento, todo eso funciona. Después también pasa que el abogado empieza a sentir también que el cliente, si bien lo trajo X, ahora permanece por, digamos, servicio mío. Entonces, se van generando pues niveles de expectativas distintas, donde las personas van mutando sus propias ambiciones. Claro. Entonces, y dentro de esas ambiciones se producen pues, discrepancias, algunos van a seguir o acompañando el ritmo de la firma, eso también va a pasar, ¿no? Y yo siempre digo a la gente, tú inicias y es una experiencia mía, tú inicias una casita y si te va bien y llegas a una casa enorme, no sigues usando el mismo mueble de siempre, claro. Y eso no significa que a ese mueble no le tengas cariño, ¿no? Pero viste tus mejores partidos de las eliminatorias o lo que fuera. Entonces, también en la mutación de las organizaciones, va produciéndose pues personas que dicen, oye, yo ya no comparto la filosofía o a este nivel de crecimiento ya no quiero llegar, y toman la decisión de apartarse. O sea, digamos que hoy ya no es tan como sea, por ejemplo, así, visibilizado que estamos en un negocio donde antes los niveles de rentabilidad, los de utilidad que tuviera una firma era muy alto y no se veían problemas de medición, de control y demás. ¿Tú crees que hoy los socios se mueven más porque se visibiliza y se hace necesario hacer cambios importantes en la gestión? Es necesario. O sea, finalmente no dejas de ser una empresa. Efectivamente. Y las empresas miden por tu rentabilidad. No está pasando nada que no deba pasar. O sea, ¿tú crees que tienen que ver las movidas? Mucho tiene que ver por los resultados. Es una opción. La otra opción también son las decisiones. Yo quiero crecer más, yo no quiero crecer más. Y quiero tomar mi decisión. Pero sí somos conscientes que estamos en un mercado donde hoy los socios ya no tienen ese mismo arraigo que antes tenían. Ya no, pero tampoco creo que... Yo creo que lo que sucede es que, como siempre, es una profesión que trata siempre de idealizar. No, de novelizar todo. Todo es una novela turca, ¿no? Entonces, en todas las empresas los gerentes se van. Claro. El gerente del banco X se muere. Es una sociedad más de personas. Era una sociedad, pero al crecer a dimensiones a las que están creciendo las firmas, ya no. Y ya no tienen que tomarlo personal, porque es otra cosa que también pasa, ¿no? A veces hoy se fue el socio, no, ahora es mi enemigo de por vida, y es como que no. Y al revés también, me voy, el socio principal era malo, tampoco es malo, o sea, de ida y vuelta, o sea, porque mira, ¿cómo lo establece el primero? Me voy porque, ¿no? Porque no, es un traidor, pero también el que se va dice el otro es la... Claro, sí, hay una historia ahí. Segundo tema. Firmas internacionales versus firmas locales. Vamos ahí a ver nosotros cómo ves en el mercado o sea, en el Perú han llegado aproximadamente 12 firmas internacionales, hay 7 que están en gran competencia, que están en el top 20, pero ¿tú cómo ves este tema de las... Sí, Y además, ahí aunando al tema de la reflexión de Pérez Llorca con Gómez Pinzón en Colombia, que acaba de ser... Mira, esto es un proceso que ya venía hace tiempo, ya, digamos, no necesariamente estaba llegando al Perú, pero ya tú veías la plaza, por ejemplo, de México, ¿no? Ya tenía las plazas de Brasil, con arribo de firmas internacionales, y terminó llegando a Perú. En algún momento incluso a Perú llegó a través de una unión de Uría con la primera firma peruana con la que se unió, y es un tema que se venir y que tiene que ver mucho también con el tema de la tecnología, la inteligencia artificial en la profesión. Obviamente esa capacidad, la inteligencia artificial tiene dos elementos para mí importantes. Uno es la data que tú le pongas a esa inteligencia artificial. Mientras más data le cargues,
Mientras más operaciones tengas en el mundo, mientras más transacciones hayas hecho en el mundo, tu inteligencia artificial va a tener una capacidad para customizar, para aterrizar mucho mayor. Y el otro es el costo. ¿A qué te lleva eso? A tener mega firmas. O sea, la unión de Allen Overy con Sherman no es que ambos necesitaban, porque estaban mal económicamente, están mirando al futuro. Son dos firmas sólidas que lo que quieren es precisamente fortalecer eso. Entonces, en ese crecimiento vas a tener dos niveles. Cuando me preguntas, oye, las firmas locales e internacionales, vas a tomar dos caminos en el momento. O sea, o te sumas y eres muy grande en estos niveles, o tú le das un servicio donde tu orientación va a ser más personalizada, sin dejar de incluir la inteligencia artificial, pero va a tener que ser mucho más a la medida, más tailor. Yo tengo una visión de que en realidad el mercado es ahorita integrarse entre firmas para competir, porque como acabas de decir, la tecnología necesita gran inversión. Sí, ahora depende hacia dónde te quieras enfocar, ¿no? Y pasamos a lo que hablamos al inicio, el concepto de éxito. Yo sé que, como digo, si el socio quiere tener su firma para simplemente tener un estilo de vida cómodo, perfecto. Pero también mira al lado del cliente. ¿Qué pasa con un cliente que realmente quiere hacer la operación de su vida y necesita a ese socio en esa transacción comprometido 24 horas al día? Claro, el modelo grande quizás no le vaya a funcionar. No, de hecho... Probablemente no se va a quedar contigo para el resto para la continuidad de sus operaciones, pero va a ir hacia ti porque va a saber que tú estás encima de su transacción. Claro. Entonces, esto no es criticar, todos los modelos, todas las opciones pueden ser exitosas. No, y aparte todos los modelos funcionan para todo tipo de clientes. La cuestión es que debamos entender, al menos yo lo que veo, que en el mercado de servicios legales en general ha habido en un momento determinado la atomización de varias firmas, o sea, de una firma grande salieron varias pequeñas firmas, pero claro, esas mismas firmas hoy sienten una falta de capacidad para seguir creciendo porque necesitan más estructura. Y ahí es donde vuelven a la reflexión de soy absorbido, me fusiono. Y entonces yo digo, depende, si es que tú estás buscando crecer, desde mi lectura, es que sí necesitas integrarte. Pero en el mercado, por ejemplo, la movida de Pérez Llorca con Gómez Pinzón, una firma top 5, top 5, o sea, en Colombia, o sea, no sé si eso va a pasar. Pérez Llorca es una firma que creció mucho, muy especializada, muy buena firma. Yo hace algunos años tuve la oportunidad de visitar sus oficinas y no, pues sí, pero es parte de lo que va pasando. O sea, yo creo que se vienen más integraciones, va a depender un poco de la visión de futuro que cada firma quiera tener. Y esos integrantes quieran tener. Y un último tema, los gerentes legales. O sea, los gerentes legales han vuelto, desde mi perspectiva, en un rol protagónico en el proceso de transformación, aunque en las organizaciones todavía no son vistos desde el real impacto que tiene legal en los negocios. Eso digamos una lectura inicial. Pero definitivamente los gerentes legales hoy cumplen otro rol. Sí, claro. ¿Cuál es tu lectura del gerente legal en la actualidad? Mira, que todo va a depender de la orientación de la firma. Si tú me hablas de una empresa multinacional, por ejemplo, su función es fundamentalmente ser un veedor de que las disposiciones generales dictadas a nivel mundial sean ejecutadas a cabalidad y que los funcionarios que trabajan para ellos sientan, por ejemplo, cuando ellos delegan en una firma, sepan que esa firma entiende la línea de pensamiento de esa organización. Entonces, la gestión va a ser muy importante para un gerente de ese tipo, ¿no? Si tú me preguntas una empresa más local, más mediana, su visión multidisciplinaria va a ser buena, porque va a poder permitir dar un consejo global y saber a quién elegir o a qué oficina o despacho jurídico elegir en su momento para cada situación. Son diferentes, o sea, de empresa local pequeña no la puedes comparar, digamos, con una empresa multinacional. Pero digamos, el rol, tú ves hoy un rol más activo, porque antes ser gerente legal no era la opción inicial que tenía un abogado en mente al salir de la universidad. Hoy mucha gente elige ser gerente legal porque entiende que también es un reto. Sí, claro, a ver. Todo depende, o sea, por eso te digo, pasa primero, en mi generación tampoco habían tantas grandes corporaciones en el Perú como para generar posiciones de gerentes legales atractivos. Dos, eran momentos donde a veces en las que eran importantes, el gerente legal pues, duraba décadas. Entonces tu capacidad de crecimiento, de ascenso era mucho más limitado. Entonces
No hay que mirar las fotos En el momento. en el momento. Entonces, eso es lo que pasaba, eso es lo que demandaba en ese momento los servicios, el poder ingresar a un servicio legal. El ejercicio a través de las firmas era muy, muy bien visto. Tenías también una época en la que trabajar en el Estado era muy atractivo, trabajar en entidades como Indecopi, trabajar en entidades como la Superintendencia de Mercado de Valores, en ese momento con ASEF, trabajar en la Superintendencia de Banca y Seguros, trabajar en la SUNAT, era muy atractivo. Y bueno, entonces ya un poco también ahora ha cambiado las visiones al respecto, ¿no? Jorge, de hecho que me queda corto porque hay varios temas que quisiera conversar contigo. Nos ha quedado un poco corto el tiempo ahora para hablar sobre cómo se está reclutando hoy los abogados, cómo se están hoy integrando los nuevos modelos. Nos ha quedado muy corto para hablar de tecnología, sobre el tema. Pero no quería dejar este espacio de conversar contigo algunos temas que creo que han sido fundamentales, que hemos tenido el espacio de conversar ya fuera de cámaras y reuniones recurrentes, este tipo de conversaciones. Digamos que esta es una audiencia, Sam Business Law y LegalCast llega pues a una audiencia de abogados que también están en una formación constante, abogados también corporativos. Si Jorge Lazo tuviera que darle una recomendación final a un abogado que está en una etapa donde quiere entender cómo está el mercado y hacia dónde debe apuntar, o un abogado que está con esa visión de decir, oye, necesito entender qué va a pasar, Jorge Lazo se animaría a dar una recomendación pensando al futuro, hacia dónde tiene que apuntar los abogados. Mira, el primer consejo es que, dado el desarrollo de la inteligencia artificial, los soft skills son muy importantes, más importantes que incluso en generaciones anteriores. ¿Qué te va a diferenciar en tu nivel de ascenso? Te va a diferenciar tu capacidad para captar clientes o para manejar adecuadamente tu entorno. Si tú no tienes esos skills desarrollados, tú puedes hacer una carrera impresionante y aquí el salto va a ser más difícil. Y la gente va a empezarte a mirar con proyección cuando además de, ¿no?, ser un buen abogado, que está por descontado, ¿no?, tú llegas a manejar, ¿cómo se llama? Yo me digo con la gente ahora cuando recluta futbolistas, ¿no? Antes, hace décadas, era un talento, no. Mi hijito es ambidiestro, ¿no? Eso es obligatorio para jugar fútbol. O sea, si tú no eres ambidiestro, tienes que ser un mega crack para que puedas entrar. Lo mismo pasa. Entonces, los soft skills van a ser el factor diferenciador. O sea, tus habilidades blandas, tu capacidad para generar confianza. Ese va a ser el determinante. Para poder en el presente y en el futuro desarrollar tu carrera. Pues eso para mí es súper importante. Lo segundo que les diría es, no se especialicen antes de tiempo. Ok, ¿a qué te refieres con eso? Estás estudiando en la universidad, aprende bien todo. Ya te vas a tener tiempo para saber en qué te especializas. Porque puedes especializarte porque tú quieres, o la vida te puede especializar, porque si consigues la mejor posición de trabajo en un lugar que no era necesariamente ¿cómo se llama?, el objetivo de tu inicio de carrera, lo vas a desarrollar y lo vas a llevar a cabo ahí, ¿no? Entonces, yo creo que esos son dos: habilidades blandas y poder, digamos, tener una formación. Y la siguiente diré, mirar el mundo más multidisciplinario, aprender de las organizaciones, perder un poco la individualidad. Ok, empezar a trabajar en una mirada más colectiva. Sí. El mundo es más colectivo de lo que pensaba. Bueno, hemos estado el día de hoy aquí en Legal Podcast, un espacio de Sam Business Law, conversando con Jorge Lazo, un abogado corporativo, como digo, referente en la industria legal. Y pues creo que nos hemos llevado muchos espacios y muchos momentos de aprendizaje. Muchas gracias a todos los que nos han conectado en esta audiencia y seguimos en un siguiente capítulo de Legal Podcast.